buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos, así arrancamos una nueva semana, aquí estamos en vivo como todos los días y hoy con un invitado importante, porque es una de las figuras políticas del momento, sin duda, es una muy buena semana para tenerlo de invitado. A ver si adivinan, pide un gran acuerdo nacional, habla con Macri, pero también elogia a Labaña, hay que decirlo, tiene buena relación con Massa, con el peronismo, pero es radical. Todo eso. Todo eso. Presentó su libro ayer rodeado de mucha figura política, hay que decir que había gente de todos los sectores, ¿eh? Suena como candidato a vice, candidato a jefe de gobierno o quizás ministro de Economía, que ya alguna vez lo fue. Martín Lustó con nosotros. Hola. Bienvenido, Martín, diputado nacional por Evolución y autor del libro, que acá lo tengo. Martín, muchísimas gracias, que lo voy a leer. Debajo del agua. Acá está. No es muy optimista el Depende. Ahora nos vas a contar un poquito. Pero te quiero aprovechar para todo, Martín, porque la verdad que se está hablando tanto de vos en el último tiempo, además de todo el agite político que hay, tu protagonismo está siendo evidente. Y me pregunto si realmente hay oferta de candidatura real o por lo menos la estás barajando. No, yo no tuve ninguna oferta de candidatura. ¿No? No. Y también agrego siempre lo mismo por si me lo preguntás en otro momento, que si me ofreciera el presidente alguna candidatura no lo contaría. Si voy a decir que no, no lo contaría. Claro, o sea, el que rumor igual era, pudo haber sido. las versiones decían, que yo creo que más que versiones eran deseos de alguna gente, de que Martín fuera candidato a vicepresidente. ¿Esto por qué? Porque hay hoy el tema político del momento es la decisión de Macri, muchos creen que contra su propia voluntad, pero apremiado por las circunstancias de llamar a un acuerdo nacional a distintos sectores y de alguna manera Martín Lustó representa eso. De hecho, ayer en la presentación de Martín en la Feria del Libro, de este libro que mostrabas vos, estuvieron distintos sectores de la política, pero sobre todo estuvieron dos personas para mí claves, que son Horacio Rodríguez Larreta y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. ¿Por qué digo claves? Bueno, Rodríguez Larreta porque fue rival de Martín hace 3 años por la ciudad de Buenos Aires, pero además porque ellos representan la idea o el sector dentro del gobierno de que tienen que abrirse a otros actores políticos, de que tienen que llamar a otros actores. ¿Cómo lo viviste ayer eso? No sé cómo viviste vos eso, claro. Mira, el libro tiene 2 partes, si querés, en eso de compartir diagnósticos o hacerlo explícito para poder conversarlos con otros actores. Primero, cuando escribí el libro y terminé el borrador final, se lo mandé a muchos actores políticos. Y algunos de ellos comentaron el libro, está ahí, de todos los ámbitos, te diría, Schiaretti, Margarita Stolbizer, Solá, Los Penato, Ricardo Alfonsín. Y ayer cuando presentamos el libro también invité a todos los sectores. Y vinieron Rogelio Frigerio, Santilli y el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, pero vino también Cornejo, el gobernador de Mendoza. Otro importante. Mandó saludos Massa y Morales, el gobernador de Jujuy. También estuvo Ricardo Alfonsín. Ricardo Alfonsín, Freddy Storani, estuvo Alicia Siciliani del socialismo, estuvo Marco Labaña. ¿Kirchnerismo hubo? Estuvo el Vasco de Mendiguren. Del kirchnerismo invité, obviamente. Invité gente con la que me llevo bien, que yo creo que... ¿Y fueron? No fueron, cada uno me mandó un mensaje de por qué, por circunstancias personales no podía, pero invité a Filmus, a Tayana, a Grabois, que Grabois venía de México. ¿Cuánta voluntad real crees vos que existe en nuestra política para un acuerdo de estas características? Que vos impulsás y también como que suena que el gobierno... El gobierno está llamando a eso, sí. ¿No es cierto? También impulsar. Primero creo que la voluntad se va acrecentando a medida que todos nos damos cuenta de que el diagnóstico estructural de Argentina es mucho más complejo de lo que pensamos. Y que la fantasía de que lo resolvemos contra el otro o eliminando al otro o reduciéndolo a la mínima expresión no tiene lugar y no ocurre. Exacto. Entonces veo una voluntad creciente de diálogo. También es cierto que es un momento muy particular. Argentina tiene, lo hemos hablado muchas veces, una propensión que tenemos todos producto de la supervivencia, no es del ADN al cortoplacismo. Los acuerdos implican ceder una parte de uno. Eso quiere decir que uno tiene que tener una visión de más largo plazo, que es lo opuesto del cortoplacismo en el que estamos sumergidos. Y además hay campaña electoral. Entonces, yo soy absolutamente consciente de lo que estamos proponiendo muchos. Es difícil de armarlo en este tiempo, pero también creemos que es imprescindible y que aunque sea difícil hay que intentarlo. Aparte, si un gobierno logra hacer determinadas cosas y después viene otro gobierno y es borrón y cuenta nueva y otro gobierno, nunca vamos a avanzar, ¿no es cierto?, en las cosas importantes. Cuando hablas del diagnóstico estructural, ¿a qué te referís? Como si vos fueras quien nos explica en palabras fáciles cuál es el diagnóstico de nuestro país en este momento. ¿Cuál sería? Vos tenés, yo estoy convencido, y somos muchos me parece, de que
lo que padecemos todos los días y nos molesta es apenas el síntoma del problema. Entonces, los argentinos tenemos inflación. ¿Desde hace cuánto? Desde hace un montón. Tenemos déficit fiscal, tenemos endeudamiento, tenemos un crecimiento muy raquítico, tenemos crisis recurrentes, tenemos un desempleo estructural alto, tenemos problemas para exportar y además tenemos mucha más pobreza y más desigualdad que antes. Entonces, como eso se arrastra de hace mucho, yo te pregunto, ¿estos problemas alguno te parece nuevo? No, desde que nací los escucho. Sí. Exacto. Si vos fueras al médico con síntomas y el médico te dice, ya sé lo que te pasa, y a los 6 meses volvés y tenés los mismos síntomas, y a los 12 meses volvés y tenés los mismos síntomas, y a los 18 volvés y tenés los mismos síntomas, estarías cuestionando si el diagnóstico es correcto. O el remedio, quizás, puede ser lo que esté fallando. Quizás el diagnóstico es correcto. Sí, y puede falla el ser, remedio. pero supongamos que fuiste a distintos médicos que tienen el diagnóstico superficial. Tu problema es la inflación, te dicen. Y viene un médico con un remedio, después viene otro médico con otro remedio, viene otro médico con otro remedio, que es lo que pasa en Argentina. Desde el 83 para acá probamos radicalismo progresista, Alfonsín. Radicalismo conservador, de la Rúa. Peronismo conservador, Menem. Peronismo progresista, los Kirchner. Y ahora un espacio que por primera vez gobierna en la Argentina que no es ni radical ni peronista. Entonces ya probaste muchas cosas y sin embargo los problemas subsisten. Lo que decís es que el diagnóstico falla. Yo creo que el diagnóstico es diferente. Creo que el diagnóstico, y ahí discrepo con lo que a veces dice el propio presidente, que dice nosotros tenemos que seguir el camino de Colombia, de Perú, de Uruguay, de Chile. La nuestra es una sociedad distinta que esas sociedades. Es una sociedad muy demandante, por suerte, pero hay que coordinar esas múltiples demandas porque son más grandes las demandas de lo que el Estado puede proveer y de hecho de lo que la economía argentina puede proveer. Y la política debería hacer esa tarea, que es la de ordenar y reordenar en función de prioridades esas demandas para que sean compatibles con lo que se puede. Si no lo haces, se desborda y se desordena todo lo demás. Y yo creo que esa tarea no se está haciendo. El otro día nosotros hablábamos acá también en el programa sobre si éramos un país rico o no. Si era una leyenda, si era un mito, la idea de que acá se puede pedir porque siempre aparece la plata de algún lado, porque de hecho siempre zafamos. La Argentina parece que siempre se hunde y de alguna manera sobrevive, claro, cada vez con más pobres y demás. ¿Es un país rico, por ejemplo, la Argentina, o es algo que hay que desmitificar? Argentina no es un país rico. ¿No es un país rico? No. Argentina fue en su momento, inclusive los datos más actualizados muestran que Argentina fue el país con el ingreso por habitante más alto del mundo en el año 1895. Hace mucho. Hace mucho. Pero además con una particularidad que es como decir que Qatar hoy es un país rico. ¿Es un país rico? Bueno, las cifras te dicen que Qatar tiene muchos combustibles fósiles. Claro. ¿Sí? Tiene muchos recursos naturales. ¿Pero es rico? No, no generó prosperidad. Argentina era parecido hacia fines del siglo XIX, era un país con pocos habitantes, menos de 4 millones, con una frontera productiva que era fácil expandirla. Conquistabas tierra y la ponías a producir. Y en un momento en el que había también mucho comercio internacional. Entonces, los productos que vos vendías... Venía de una crisis, Martín. ¿Cómo? Venía de una crisis. 1895, dijiste. 1890 hubo una crisis fenomenal. Financiera, sí, política, revolucionaria. Es así. 5 años antes apenas. Pero por eso te estoy diciendo, vos podés tener conflicto en Qatar, pero cuando son pocos habitantes, con algo que el mundo demanda y que es fácil producir cada vez más, sos un país rico inclusive a pesar de las crisis. Ahora, eso no es lo... Qatar, si mañana ya no hay más combustibles fósiles, o si lo reemplazan otros y ya no tiene sentido sacarlo, no va a ser un país rico. Entonces, a Argentina le pasa lo mismo. Argentina está enamorada de un pasado que además piensa que fue igualitario, próspero, y esa sociedad, la de principio del siglo XX, era una sociedad compleja, con mucha desigualdad, pero también crecía mucho, pero venía mucha gente, con lo cual el ingreso por habitante, que es lo que te importa, crecía menos de lo que creció en la década del 60 al 70, que fue la década de oro de la Argentina, que crecía un poco más inclusive que el resto del mundo. Pero vos mirás los recursos naturales, el Banco Mundial calcula recursos naturales por habitante. Argentina está en el puesto 45. Dinamarca tiene más que nosotros, Colombia tiene más que nosotros, Uruguay tiene más que nosotros. Entonces, cosas que nos llaman la atención. ¿Somos un país rico? Somos un país que está en el ingreso por habitante 65 del mundo. Martín, una Claro, cosa. muy Hoy abajo. el presidente, hoy Muy había abajo. en el Malva un interesantísimo seminario sobre democracia y desarrollo y Felipe González, el expresidente del que hablamos de España, dijo, hay que mirar al futuro sin olvidar el pasado, pero no quedar no quedar anclados en el pasado. ¿Por qué a la Argentina, nuevamente te pregunto, le cuesta tanto a los políticos de Argentina, más que hacer el diagnóstico, que todos tienen un diagnóstico, hacer un gran acuerdo sobre 3 hechos básicos donde estemos de acuerdo todos? Porque si todos quieren que no haya pobres, nadie se pone de acuerdo en que haya
menos pobres? Te pregunto porque a vos también a veces te cuesta aceptar los acuerdos de otros y a otros les cuesta aceptar lo que representa Lustó para la política, por ejemplo. Pero primero, a mí me parece que los acuerdos cuando son enunciados generales no quieren decir nada. Entonces, todos queremos ser alto, buen mozo, estar en estado de ser millonario. Sí, claro, todos queremos todo. Pero la pregunta es cómo se consigue. Siendo más humildes también. No, pero no es solamente siendo más humildes. Si vos decís, ¿qué queremos? Listo, nos ponemos de acuerdo en que queremos... Esto le pasa, yo digo que el Estado nuestro, primero, la clase política desordena o desordenamos el Estado, ¿sí? Pero además nuestro Estado perdió objetivos. Es un automatismo en el que entró gastando dinero, pero no sabe bien qué quiere conseguir. Vos le preguntás a los ministros de Educación qué quieren y te dicen construir una educación para el siglo XXI para nuestros jóvenes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Todos queremos una Argentina sin pobreza? Sí, claro. ¿Todos queremos una Argentina próspera? Sí, claro. Yo tenía un profesor de economía que decía, entre bien comidos y bien vestidos, todos elegimos bien comidos y bien vestidos. Entonces, el tema es que eso implica otras decisiones. Por ejemplo, Mujica cuando asumió en Uruguay, y este es uno de mis ejemplos preferidos, a pesar de que después le costó mucho llevar adelante estas cuestiones, porque no son sencillas, pero él dijo, cuando asumió dijo, la prioridad número 1 es la educación, la prioridad número 2 es la educación y la prioridad número 3 es la educación. Y entonces la asamblea festeja y aplaude, y él dice, bueno, todos vamos a estar de acuerdo. Ahora nos tenemos que poner de acuerdo en qué no es prioridad para que la educación sea prioridad. Claro. O sea que falta fijar las prioridades, ¿no es cierto? Bueno, tenemos un Estado, yo me canso de repetirlo, que tiene mucho más dinero que antes, pero mucho. 3 veces más por cada argentino que hace 25 años en capacidad de brindarnos bienes y servicios. En la ciudad de Buenos Aires, si vos sumás el dinero de más que tiene por cada familia, el gobierno nacional, y el dinero de más que tiene por cada familia el gobierno de la ciudad, comparándolo con un 25 años atrás, son $14.400 por año por cada familia. Sin embargo, eso $1.200 por mes. ¿Dónde está? La inflación se come No todo. está. ¿Dónde está la plata? No está. Bueno, yo creo que se va en un montón de cuestiones. Una es subsidios mal dirigidos. Se acumuló. Recordemos que cuando asume Cambiemos, la totalidad del déficit eran los subsidios energéticos. Nosotros propusimos un camino para salir de eso, que no era tirarle el problema a la gente de la mañana a la noche por la cabeza. Pero eso eran 5 puntos de producto. 5 puntos de producto, para que nos demos una idea, es 1/5 de lo que gasta el Estado Nacional. Segundo, hicimos en 25 años 8 reformas previsionales todas mal hechas, sin un solo cálculo de hacia dónde va el sistema. Otra vez, el sistema previsional tiene un déficit equivalente a más o menos hoy 3 puntos de producto. Impagable. 1 de cada 4 jubilaciones no están cubiertas por los recursos del propio sistema. Entonces, ¿quiere decir que tenemos que destinarle más plata? Probablemente, pero tenemos que discutir bien cómo se hace. Tercero, yo creo que hay un montón de obra pública que es cosmética, que no es prioritaria en la Argentina, sobre todo cuando tenés 30% de pobres. Y otra vez, quiero rescatar esto, porque en el gobierno anterior también se discutía. Nosotros tenemos una manera de medir la pobreza que es muy, pero muy modesta. En Europa, la pobreza se mide de la siguiente manera. Vos tomás cómo se distribuyen los ingresos, lo cortás por la mitad, esta es la mitad rica y esta es la mitad pobre, y si vos ganás, ese eje que divide se llama mediana. Si vos ganás el 40% de la mediana, sos pobre. ¿Qué quiero decir con esto? Que vos sos pobre en la medida en que estás alejado de la mitad en que se divide la riqueza. Es una medida de la pobreza relativa. Claro. Es como decía Adam Smith. Adam Smith decía, para no ser pobre, porque siempre se cita la mano invisible, pero Adam Smith decía, para no ser pobre, las personas requieren sentir que tienen aquellas cosas que las hacen pertenecer a la sociedad. Y estoy hablando de 1776. Y él decía, en la Inglaterra de esta época, alguien que no tiene una camisa de lino y un par de zapatos de cuero es pobre porque está excluido, no se anima a salir a la vida pública. ¿Cómo medimos la pobreza en la Argentina? Vemos cuántas calorías necesita un adulto para comer. Vemos en función de nuestros usos culturales cómo es que armamos esa dieta. Vemos cuánto cuesta ir a comprar al supermercado esas calorías para sobrevivir. Si no te alcanza la plata para comprar alimentos para sobrevivir, sos indigente. Y para ser pobres, si no tenés el doble de lo que te cuestan los alimentos, sos pobre. Repito, el doble de lo que te cuestan los alimentos. No es cuánto tenés que gastar en
alquilar, cuánto tenés que gastar en salud, el doble de lo que te cuentan los alimentos. Ahora, cuando vos te juntaste a hablar con el presidente, que sabemos que te encontraste 2 o 3 veces, ¿no? Trascendió. ¿Hablas de estas cosas? ¿Cómo son esas charlas? ¿Hasta dónde le decís lo que pensás? ¿Hasta dónde te escucha? ¿Discuten? ¿Debaten? ¿Cómo son esas charlas? Me decís que oferta de candidatura no hubo, que fue un poco lo que había trascendido. ¿En qué se basan esas charlas? Yo he tenido distintas etapas de charlas con el presidente, porque cuando uno tiene una tarea específica, sea de embajador o de diputado, hay temas puntuales que se discuten, entonces se circunscribe a eso. Recientemente las charlas tienen un cariz mucho más de diagnóstico estructural de las dificultades que enfrenta la Argentina, que para algunos son coyunturales, es decir, que las ven ahora, que no las pueden resolver, pero algunos de nosotros que estamos mirando de hace tiempo, nos parece casi pueril echarse la culpa mutuamente, porque, insisto, Argentina hace 45 años que es el segundo país que menos crece en el mundo. El que creció menos que Argentina es Sudáfrica, que tuvo el apartheid. Qué bárbaro. Argentina creció en los últimos 45 años el ingreso por habitante 0,7%. El mundo crece al 1,8%. Parece poquita la diferencia. Es un montón. Pero es un montón porque se va acumulando. Son como 2 barcos que los corres un par de grados y cuando ves dentro de 500 kilómetros la distancia que los separa es enorme. Para que nos demos una idea, al ritmo que crece Argentina, el ingreso por habitante de los argentinos, nuestro estándar de vida, se multiplica cada 108 años. Pero si uno crece... escapes a la pregunta de Mariana, que eso vos se lo planteás eso a Macri, ¿qué te dice él? Es el tipo de conversaciones que tenemos. Es decir, yo no digo cosas en privado distintas a las que digo en público. ¿Pero Pero qué te dice él? coinciden ¿Cómo en el reacciona? diagnóstico, Claro. encuentran un punto de concordancia en cómo ven el país. Bueno, por eso tenemos, digamos que lo abordamos de distintas perspectivas, ¿sí? Y me parece que por eso al presidente le interesa seguir profundizando en esas reuniones, porque ¿Y vos sentís habrá que él algo es de lo permeable que... a tu diagnóstico y a esto que decís? Permeable en el sentido de tomar las ideas y permeable también en el sentido político de ampliar la base de Cambiemos, digamos, de darte la interna que pedís o no sé cuál sería el término de la negociación, pero ¿sentís que más allá de la charla puede haber un correlato concreto? A ver, lo primero es, sí lo noto con apertura porque me convoca para hablar. Pero vos querés Sí, el tema es que participar. escuche. Marina recién pero mencionaba... esa es la primera respuesta es sí, noto un presidente que está genuinamente preocupado por cómo lidiar con los destinos de Argentina en su mandato actual y, en el caso de él, que pretende otro mandato, en el próximo mandato. Marina recién mencionaba lo de la interna. ¿Vos tenés ganas de participar de una interna y en qué cargo sería la participación de esas pasos? Yo lo he dicho muchas veces, yo creo, y lo he planteado antes, yo creo que Cambiemos nace de una manera que cuando aborda la gestión, el primer año, tenía más diálogo con el resto para ver cómo se enfrentaba a esos desafíos que estaban pendientes, que algunos eran coyunturales, es decir, salir del cepo, los holdouts, eso es coyuntura, no son los problemas estructurales de la Argentina que acabo de describir. Y ese abordaje, conforme les fue bien electoralmente, particularmente en el 2017, para mí lo fue perdiendo y fue expulsando de adentro a aquellos que también tenían producto de otra formación política, en mi opinión. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos sos un dirigente de la provincia de Buenos Aires, que fue intendente, en un distrito que es 1.500 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires, que tiene 5 veces más habitantes y que tiene la mitad de presupuesto por cada bonaerense que la ciudad de Buenos Aires, sabés que es imposible no hablar con los otros para corregir problemas. Entonces eso es Emilio Monzó. Hay otros que vienen de otra experiencia política que ven más, si querés, no voy a hablar del marketing, pero la identidad electoral, etcétera, pero no la resolución de los problemas. Entonces cuando... Estás hablando mal de Marcos Peña. No estoy hablando mal, estoy diciendo bien. cómo las diferencias que tenemos. Es muy importante el rol que cumple Marcos Peña. Para decirlo de manera clara, a mí me ganó todas las elecciones Marcos Peña. Yo competí siempre en contra del PRO. Con UNEN perdimos por poquito, con ECO perdimos siempre en las mismas coaliciones pero con distintos nombres. Los mismos grupos, porque a veces no se puede usar el mismo nombre. Con ECO perdimos por poco la ciudad y en la última nos ganaron por paliza. Entonces yo no tengo... Probablemente lo que hace él, lo digo con todo respeto, desde el punto de vista de la identidad y lo electoral, me tengo que sacar el sombrero, sabe más que yo. Martín. Desde el punto de vista de cómo resolver los problemas, no. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que Cambiemos siempre se tendría que haber ampliado. Nosotros somos un modelo de que nunca nos dejaron, porque los desafiamos a internas un montón de veces y dijeron, ustedes no. Bueno, entonces no podemos estar adentro, listo. A esta altura, muchos de nosotros creemos que Cambiemos no basta, que hay que armar algo más grande.
Entonces, yo estoy peleando para que haya algo más grande. Si hay algo más grande, voy a participar donde esa coalición diga que yo soy más útil al colectivo. Que incluya a Cambiemos en el caso de que decidieran ser parte de ese espacio, digamos. Si no se amplía, yo no voy a participar. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cuál es el rol que te gustaría ocupar? Mira, yo siempre trato de contribuir con esta... A veces uno tiene una vocación. Yo tengo vocación, la descubrí tarde, pero tengo vocación por lo público. En mi familia hay otros que lo manifiestan de distinta manera. Mi hermana es defensora pública, mi hermano es docente, pero se ve que somos una familia que tiene eso. A mí se me dio por esto. Entonces, esa vocación pública es tratar de contribuir. A veces contribuir es escribir un libro. A veces contribuir es participar del debate. A veces contribuir es apoyar. A veces contribuir es gestionar. Ahora, no voy a hacer nada que esté en contradicción con esto que acabo de decir, que el diagnóstico es complejo, que si somos puerilmente optimistas con dónde está Argentina, porque nos sentimos ricos, porque tenemos el mejor equipo de los últimos 50 años, porque la culpa la tuvo el otro, porque el ministro anterior un desastre, si ese es el tono con el que abordamos la Argentina, es seguro que nos va a salir mal. Ahora, ¿podrías volver al kirchnerismo? Si tuviéramos, pero si tuvieras, digamos, que hacer un diagnóstico público, ¿no? De qué tan mal estamos, de esta crisis, porque la sensación que tenemos todos es que está todo mal, ¿no? Que la situación no da para más. Y recién lo hablábamos fuera de cámara, yo te decía una percepción que tengo, ¿no? Que también hay como una sensación de que la Argentina no puede otra cosa. Que nosotros no podemos, los argentinos no podemos, es lo que nos tocó, ¿no? Bueno, ¿qué tan mal estamos y qué posibilidades reales de salir tenemos? A ver, Natalia lo citaba Felipe González, ¿sí? En la entrevista que le hicieron, creo que salió una ayer domingo y expuso hoy. Felipe González, que ha venido a la Argentina un montón de veces, yo he estado muchas veces con él, él te dice, ahora, en ese reportaje, la situación es difícil, pero lo peor es el estado de ánimo. Claro. ¿Sí? Y yo creo, como vos decís, que estamos en un estado de ánimo que es, bueno, esto es lo mejor que podemos ser. ¿Qué le vamos a hacer? Yo me acuerdo que hace mucho tiempo salí de una entrevista que me hicieron cuando tenía el programa en TN, Ernesto Tenenbaum y Marcelo Slotoviazda. Y cuando salía en el estacionamiento de acá, me dijo Marcelo, bueno, vos te calentás porque pensás que Argentina podría ser el país 20 del mundo. Y por ahí, nuestro destino es ser el 60. Entonces, a veces tenemos esta sensación de acá estamos y no hay más para hacer. Primero, yo creo que eso tenemos que intentar desterrarlo porque si no es muy difícil abordar cualquier cosa en la vida. Ayer Facundo Manes en la presentación decía Argentina como un país que está deprimido. Y cuando un paciente está deprimido necesita tener un sueño porque si no es muy difícil levantarte de la cama y salir. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es, ojo con los sueños, no pueden ser infantiles. No vamos a salir mágicamente de ningún lugar. Y yo hasta tiendo a creer que si somos pesimistas con el diagnóstico, en serio, si no nos decimos que somos ricos, etc., vamos a tener más probabilidades de abordar. Vos me preguntás cómo estamos hoy, yo te diría dos cuestiones. Primero, la crisis del 2001 fue una crisis similar a la Gran Depresión americana en cualquier estándar. Argentina tuvo más de la mitad de la población en situación de pobreza, 1 de cada 4 trabajadores no encontraba laburo. Tuvimos una caída de 20 puntos del producto, se rompieron todos los contratos. Entonces, tenemos un parámetro para lo que es una crisis infinitamente más grande que cualquier país del mundo. Entonces, ¿estamos con el 2001? No, claramente no. Ahora, dos notas de precaución. Una, Argentina para mí, esta es mi opinión, en términos de la confianza que puede generar, en términos de su tejido social, en términos de la proyección hacia afuera, no aguanta otra crisis. Yo sé que los países no desaparecen, pero me da la sensación a mí, y esto es menos riguroso, de que no aguanta otra crisis. Mariana, déjame contar. Y una cosa más, que esto también tiene que ver. En el 2001, la sensación era que algo se había roto y nos arrasó. Si querés como imagen, había una represa que habían construido, ¿sí? Y alguien, el dique, no lo construyó bien. El arquitecto podía ser Menem, Cavallo, y cuando vino de la Rúa no vio que había fisuras. Y no calcularon la cantidad de agua que había del otro lado y nos inundamos todos y un montón de gente se hundió en la pobreza. Hubo 3 decenas de muertos, ¿sí? En manifestaciones. 5 presidentes en 2 semanas. Pero había como una sensación de que se podía culpar a algo, ese dique que se rompió. Ahora nos entra agua por toda la casa y no sabemos bien por qué. Claro. Entonces, el enojo, la frustración, la decepción, me da la sensación de que es mucho más grande. Y la desesperanza con respecto al futuro. Eso como primera medida. ¿Cómo está la economía hoy? La economía tuvo
una corrida financiera para mí por una mala lectura del gobierno, eso lo hace ir al fondo en una circunstancia que si hubiera actuado de otra manera, en mi opinión, no hubiera terminado en el fondo, pero esto es contrafáctico. Pero el fondo lo que te hizo es, como te estaba desangrando, te puso un torniquete en el esternón. Y claro, ya no te desangrás, si querés, pero no te corre sangre y te estás ahogando. Entonces el problema es que no puedes tener ese torniquete mucho tiempo, porque hay un momento que por falta de irrigación se mueren los miembros. Entonces una pyme a la cual antes, si querés, podemos tener discrepancias. Yo discrepo con esa política porque creo que se construye de otra manera. Pero agarrabas a una multinacional y decías, vos le tenés que comprar la mitad de tu producción, la mitad del insumo que necesitas a esta pyme. Entonces la pyme le iba bien. De un día para el otro eso ya no está más. Después le abriste la economía. Después le atrasaste el tipo de cambio. Entonces se puso cara. Entonces no podía competir. Y de golpe, cuando el tipo de cambio es más competitivo, le pones una tasa del 70%. Esa pyme, una vez que no es que aflojamos el torniquete y ya está. Esa pyme, una vez que se murió, se murió. Sí, Entonces así está la Argentina. Y esto también genera otro estado de ánimo, porque ahora puede pasar que tenés paritarias y suban los ingresos y la gente sabe, y después la inflación te lo come de a poco. Claro. ¿No? Pero por otro lado, el desempleo lo sentís más cerca. Vos vas a un lugar y ya tenía 3 empleados y hay 2. El mozo que te servía el café a la mañana, ese ya no está más. Bueno, todos los desórdenes que nosotros tenemos a la vista del Estado se van transformando en eso. Y hay algunas cosas que son reversibles y otras que son irreversibles y tardan mucho más tiempo. ¿Y de quién en crees que es curarse. responsabilidad todo este diagnóstico que estás haciendo y la descripción que haces? ¿De quién es la responsabilidad de haber llegado a esta instancia entonces? Yo creo que es una responsabilidad claramente compartida. Primero, compartida por todos, ¿sí? Todos los que alguna vez hemos pasado por la función pública, todos. Y segundo, si vamos a los efectos puntuales, yo creo que el kirchnerismo dejó lo que yo llamo el triángulo de las Bermudas de la economía. Lo que pasa es que las crisis en economía pueden ser asintomáticas. Vos podés tener un problema gigantesco incubándose y no sentirlo. Pero podrías volver a competir con el kirchnerismo. Y también creo que el gobierno no tuvo esa lectura, no tuvo un diagnóstico adecuado. Tampoco quiere decir que yo lo tenga, pero me parece que lo que le falta al gobierno, y ahora por lo menos yo lo veo incipientemente, producto de las dificultades, es abrirse a ver si no hay otros diagnósticos. Bueno, hablando de eso, déjame contarle algo a los televidentes, a la señora que está en su casa. Este fin de semana Macri, este Macri más abierto que vos describís, llamó por teléfono o convocó en estos últimos días a Urtubey, que es peronista de Salta, a Daniel Scioli, a Pichetto, a Sergio Massa, a Labaña, a un montón de personajes de la oposición importantes. Algunos le dijeron que no querían ningún acuerdo, otros que sí, otros que lo querían negociar. La pregunta que hoy nos hacemos muchos, y que te la transfiero a vos, Martín Lustó, es si la tienen que llamar a Cristina. Yo no tengo duda de que sí. Dijo que le iba a escribir una carta. Pero eso ya dijo. ¿Vos la querés que la tienen que llamar a Cristina? Que hay chance de hablar con Cristina. No me importa si hay chance o no. Es lo que hay que intentar crearla. Porque a mí, sinceramente, me parece... Lo primero que tenemos que pensar para poder dialogar con el otro es que en algo el otro tiene que tener razón. No podemos tener razón siempre en todo nosotros. No es cierto, pero cuando te hablan de caos, es mucho más difícil todo. Y menos si el otro además representa un cuarto de la sociedad. En algo tiene que tener razón. Sí, lo que pasa es que si la otra parte no quiere dialogar es difícil, ¿no? ¿Vos creés que la ves predispuesta a ella a sentarse en una mesa de diálogo? Yo veo lo siguiente. Yo veo que a medida que profundizamos el diagnóstico, en lugar de poner 10 puntos, cuando vamos a la instrumental, yo en los diálogos encuentro mucho más puntos en común que lo que parece. Por ejemplo, yo cuando era embajador vino, espero que no se moleste, vino Juan Grabois a la embajada. Estuvimos hablando. Hay una parte de la realidad que él ve, que lo ilumina con la luz, el haz de luz de su experiencia personal, que yo no la percibo y que estoy seguro que el capitalismo le tiene que dar una solución. También pienso que en mi opinión, con mi haz de luz, la solución de él no puede ser porque no es la definitiva. Pero estoy seguro que tenemos que conversar para poder lograrlo, porque no podemos dejar... Esa gente no puede esperar. Y en este contexto, Martín, la sensación que da... Perdón, pero una sola cosa. Sí. Entonces, Cristina representa algo. ¿La tienen que convocar? Obvio que la tienen que convocar. Es una de las principales líderes políticas de la Argentina. ¿Yo pienso como ella? No. Pero creo que a medida que profundizás el diagnóstico, hay algunas cosas donde podés encontrar puntos en común. Porque si todos vamos a decir que no queremos pobreza, que queremos que Argentina crezca, después tenemos que ir a lo instrumental. Entonces yo, por ejemplo, Cristina
A mí lo que no me gusta de lo que hace Cristina es que no da entrevistas, no debate con otros y escribe libros. Es difícil escribir libros, es un trabajo, pero también hay que poder hablar con otros. Ahora, yo hablo con otros, porque yo en la Cámara de Diputados estoy y hablo con otros. Y hay veces que yo me ha tocado y lo he contado, Cambiemos tenía un proyecto de ley. En la Comisión de Educación ese proyecto de ley era bancado, porque era el autor por el presidente de la comisión, que es un ex rector de una universidad en San Luis. Y lo querían aprobar. Intervino Filmus y explicó por qué el proyecto era malo. Yo que iba a votar a favor, me convenció Filmus y nos convenció a todos. Y para mí esa es la mejor experiencia que he tenido en el Congreso. La mejor. Hasta el presidente de la comisión, que era José Luis Ricardo, dijo, yo he impulsado este proyecto porque creo que nos tenemos que tomar más tiempo para debatirlo. Yo ahora estuve en Portugal con la ministra de Educación de Portugal, que modificó como es la enseñanza primaria y secundaria. Le pregunté sobre ese tema específicamente y me dijo, tiene razón Filmus. Ahora, ¿qué valores? Entonces, ¿por qué no podemos debatir así? Suena bárbaro, es ideal. El tema es que haya realmente una voluntad política de todos los sectores de ser parte de este acuerdo y que todos pensemos en la Argentina y no cada uno en ese pedacito que le conviene, ¿no es cierto? Yo diría dos cosas. Primero, lo tenés que intentar. El que cree que tiene la verdad revelada y que el culpable de todo es el otro, no va a participar. Y es la de uno y otro lado. De uno y otro lado. Perdón, es la campaña el contexto para esta discusión, porque uno piensa también, ahora aparecen las mezquindades, el llevar agua para el molino de cada uno, el kirchnerismo que dice lo hace el gobierno porque está todo roto y no les queda más remedio, y en realidad a ellos les sirve la foto y no a nosotros. Del otro lado dicen, bueno, pero que el kirchnerismo quede afuera en algún punto, ubica en el mapa político quiénes están a favor de la institucionalidad y quienes no. Digamos, ¿es escindible esto del proceso electoral? ¿Tenemos que creer que es una convocatoria, un gran acuerdo nacional y que tiene una profundidad? No, pero pongamos las cosas en perspectiva. Primero, yo no creo que los 10 puntos sean un gran acuerdo nacional de nada, porque son 10 generalidades. Claro. Que en cualquier país, en una circunstancia normal, uno es respetar casi son la ley, un chiste. Respetar la ley. Pero por eso, no dicen nada. No dicen nada. Ahora, si nos ponemos a trabajar en alguna de esas... Yo, por ejemplo, ¿qué quiere decir que no dicen nada? Por ejemplo, estos son los 10 puntos del acuerdo que propone el gobierno y que algunos están aceptando y otros... Banco Central Independiente para combatir la inflación, integración con el mundo, seguridad jurídica, legislación laboral moderna, reducir la carga impositiva, un sistema previsional sostenible, coparticipación de impuestos, INDEC transparente y pago de la deuda. A ver, ¿por qué digo que son enunciados generales? Déjame tomar, no al azar, pero voy a elegir algunos de ahí. Te voy a decir, a ver... ¿Cómo lo resolvemos? Equilibrio fiscal. Sí. Argentina tiene déficit. Sí. Entonces, para tener equilibrio fiscal, o recaudamos más... O ajustamos. O gastamos menos. O gastamos menos. Perfecto. Entonces vamos, ese es el 1. Voy al 6. Hay que reducir la carga tributaria. Es el 6, que yo estoy de acuerdo. Pero como tenemos que tener equilibrio fiscal, si vamos a reducir la carga tributaria, tenemos que bajar los gastos. Tiene que gastar menos, sí. Entonces, tenemos que bajar los gastos. Pero tenemos que buscar un sistema previsional sostenible. ¿Le vamos a pagar menos a los jubilados? Tenés que sacar la plata de otro lado. Tenemos que sacar plata de otro lado. Y al mismo tiempo queremos cumplir con el pago de la deuda. Bueno, es evidente que eso no quiere decir mucho, a menos que nos pongamos a trabajar en serio en cómo se hace. Bueno, pero ahora, Martín, no es lo mismo querer el equilibrio fiscal que no quererlo, como hizo el kirchnerismo, que ni creían en el equilibrio fiscal. Depende del momento del kirchnerismo. El kirchnerismo durante un momento tuvo superávit y después se lo gastó. Yo creo que se lo gastó por populismo. O un INDEC transparente o la inexistencia de un INDEC. Pero está bien, pero por eso, lo que a mí me parece... Ahí está. A ver, esto son 10 puntos que no dicen mucho a menos que nos pongamos a trabajar en serio. Entonces, hay muchas cosas. Marina, vos preguntabas, ¿es escindible del contexto? No. Primero, del contexto coyuntural de dificultades, porque otra vez esos 10 puntos no significan nada. Ahora, Martín... Segundo, ¿no es escindible de la elección? Claro que no. Y tercero, digo, ese contenido por ahora es muy vacío. Lo que me parece que no podemos hacer es a ese contenido responderle, no queremos sentarnos. O no, yo tengo otros 10 puntos. Claro. Porque si no, es imposible. El gobierno hace eso, que por la historia de este gobierno y por las discusiones que muchos hemos tenido desde afuera, les ha costado un montón. Claro, sí, claro. Hace eso. Claro. Una manera distinta de abordarlo es, bueno, usémoslo como punto de apoyo para tener una discusión rigurosa y seria. Claro. Inclusive si no es para la elección, para adelante, después de la elección, el 11 de diciembre es mucho más difícil que la elección, gane quien gane. Martín,
pregunto, con una mano en el corazón, ¿seguís compartiendo algún valor con el kirchnerismo? Porque vos formaste parte del gobierno kirchnerista en una etapa que no era el gobierno ese que vos decís que no te gusta, que es combativo, que no atiende a la prensa. Ella, la presidenta, ¿te genera alguna empatía en algún valor? Porque hoy lo que se discute es kirchnerismo o no kirchnerismo, ahora ya si vamos a seguir el rumbo, a respetar acuerdos y demás, que el kirchnerismo dice que no los va a respetar al mundo. O sea... Bueno, a ver, vamos, primero, kirchnerismo duró 12 años. Yo tuve los primeros 4 meses de Cristina cuando ella decía que quería construir institucionalidad, parecerse a Alemania, una socialdemocracia. Fue por otro camino. Y para mí se acentuó ese camino, el camino de ese divergente lo acentuó cada vez más. Ahora, ¿eso, que yo tenga divergencia, quiere decir que Cristina no tiene razón en nada? No, no quiere decir que no tiene razón en nada. ¿Qué tiene razón? Y bueno, es evidente, digo, después yo puedo discutir la forma, pero bueno, Cristina dice, como puede decir Kicillof, o un economista que a mí me gusta más que Kicillof, con el que comparto menos, que era el viceministro de Economía de Kicillof, que es Emanuel Álvarez Agis. ¿Queremos construir un país que pueda crecer? Sí. ¿Que pueda sacar a gente de la pobreza? Sí. ¿Que pueda tener una visión del mundo? Sí. Otra vez, todos vamos a decir lo mismo. La pregunta es, encerrémonos y veamos cuáles son las prioridades y cómo. Porque yo a veces, la discusión, yo digo, cuando renuncié al gobierno de Cristina, yo dije lo siguiente, dije, nosotros decimos que queremos ir caminando para allá. Y cuando nos paramos y vamos todos, yo siento que ustedes salen para allá. Entonces es evidente que yo no puedo ser el ministro de Economía. Pero hay cosas en donde, en mi opinión, hay... La instrumentalización de ciertas cosas no va a ser debatir en profundidad qué es lo que quiere decir cada uno cuando habla de ciertas cuestiones. Por ejemplo, uno de los puntos que vos vas a ver ahí es el Banco Central Independiente. El kirchnerismo te va a decir, yo no quiero un Banco Central Independiente. Y Macri tampoco. Sí, claro. Está. Entonces, y yo tengo una duda más profunda que eso. El Banco Central Independiente es una fórmula que se establece, pero... Si te calmas un poco y repreguntás, decís, ¿qué quiere decir independiente? ¿Independiente de quién? Claro. ¿De la política? ¿Y quién determina quién es independiente de la política? ¿Los bancos? Entonces, un banco central independiente puede querer decir un banco central dependiente de los bancos. Eso no lo quiero. Ahora, tampoco quiero un banco central que, producto de que un gobierno gasta mal, le entrega todas las reservas. Porque yo quiero un banco central que tenga criterio político, que tenga sensibilidad política, pero que tenga rigurosidad técnica y que no esté en función del hipercortoplacismo de un gobierno. ¿Qué hizo bien el kirchnerismo entonces? Yo creo que algunas discusiones que dio el kirchnerismo son interesantes. ¿Sí? Primero, una de las cosas que yo le respeto al kirchnerismo, por más que no esté de acuerdo en lo que hace, es la capacidad de pelea. ¿Por qué? Porque Argentina es un país difícil. Segundo, yo creo que a veces el kirchnerismo enuncia cosas con las que yo estoy de acuerdo y las lleva adelante exactamente al revés de lo que dicen que van a hacer. Quema banderas, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo pone el dedo en lugares importantes del cuerpo y como tiene el dedo sucio infecta la discusión. Lo voy a decir acá y se van a enojar otra vez porque si me lo hacen... Argentina tiene que discutir una ley de medios. La respuesta de Moreno a una circunstancia especial fue la ley de abastecimiento. Para mí era un desastre, pero lo que quería hacer... desde cierto punto de vista, requiere una atención. Por eso yo presenté una ley de defensa de la competencia, que es la que se aprobó ahora. Entonces, otra vez, es un tema de dónde queremos caminar y vos querés llegar a Mar del Plata y si yo te digo, mira, pero arrancaste para Rosario, ¿por qué no discutimos por dónde queremos ir? Es una mejor discusión que si lo único que decimos es queremos que nos vaya bien a todos. Pues todos queremos que nos vaya bien a todos. Ahora, Lustó, pero vos decías cuando mencionabas a Manes que dijo que la Argentina estaba deprimida, que los argentinos estaban deprimidos y que se necesitaba un sueño, una esperanza. ¿Vos crees que es Mauricio Macri la persona que puede sacar de la depresión a la Argentina en los próximos 4 años viendo los resultados de estos primeros 4, ¿no? Que es la depresión de la Argentina. Yo creo, yo te voy a decir lo que pienso. Si vos mirás la historia de las elecciones del mundo, te desafío a que encuentres una en donde compita el presidente actual con la expresidenta inmediata anterior. No hay. No hay. ¿Por qué? No hay. Porque los que se van no vuelven. Claro. No es porque los que se van no vuelven. No es por eso, porque hay expresidentes que han vuelto. No, bueno. Muy poco, sí. Pero el tema es así, si el presidente actual se presenta es porque le fue bien. Claro. Si se presenta el expresidente inmediato anterior, es porque el presidente actual le fue mal. Y no le puede haber ido bien y mal al mismo tiempo. Eso no te deprime, No le puede haber ido bien y mal al mismo tiempo. No me contestaste la pregunta de si es la persona. Pero ahora voy a ir. Entonces, no te puede haber ido bien y mal al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué se puede dar esta circunstancia? Porque a ninguno de los dos le fue bien. Entonces yo creo
que los argentinos ahora estamos frustrados porque vamos a tener que elegir entre... Dos perdedores. No, vamos a tener que elegir entre Macri y Cristina. Eso parece, ¿sí? Y estamos frustrados. Un porcentaje está enojado, otros estarán muy contentos de un lado y del otro. Pero hay un porcentaje que está frustrado con el pasado. Yo creo que todavía no nos dimos cuenta del impacto emocional que va a ser el 11 de diciembre. Gane quien gane. Particularmente si es lo mismo que antes. Si los argentinos estamos clavados 4 años después en el mismo lugar que hace 4 años, o estamos clavados 8 años después en el mismo lugar que hace 8 años, creo que nos vamos a sentir muy mal. Entonces vos me preguntás, el presidente Macri, con la misma tónica del gobierno que llevó a cabo, sin abrirse, ¿creo que puede sacar a Argentina de la depresión? No. ¿La expresidenta, con la misma tónica del gobierno anterior? No. ¿Y quién? Los que Por fueron eso a- estoy los que diciendo fueron algo a más la grande. Cualquiera de los presentación dos, del libro pero de Martín. cambiando, ¿no es cierto?, su De manera lo que estoy de... seguro es que Claro. repitiendo lo que funcionó mal en el pasado no vamos a encontrar la receta del vos O sea, futuro. tienen que cambiar las bases políticas, sin duda, de todos, ¿no? O sea, algo tiene que cambiar para que la Argentina evolucione. Eso es una realidad. Nada de como está puede seguir mejorando, porque lo que da la sensación es que estamos en un nudo que hay que desenmarañar, ¿no? Sí. ¿Vos? Pensé que ibas Sí. a hablar. No, te estaba escuchando atentamente, Mariana. me fui igual. No, yo me preguntaba si vos crees, así como hablabas de la gestión kirchnerista, ¿qué fue lo que hizo mal este gobierno? Esta crisis económica tiene que ver con una falta de confianza política, como se dice, fue negligencia, fue impericia, se cometieron errores que nos llevaron a este lugar. O sea, ¿cuánta responsabilidad le atribuís al gobierno y cuánta a la coyuntura internacional? No, la coyuntura internacional te empuja, pero no es la causa de nada. Si vos te estás parando en una pata, con el cuerpo inclinado, una mano así, y sopla un viento y te caes... Pero, La o sea, verdad ¿la que- crisis es más política o económica? Primero, la dificultad económica existe y existía. Yo digo, en serio, la herencia que dejó el kirchnerismo era extremadamente compleja. ¿Por qué? Un triángulo donde vos tenés precios relativos desalineados. ¿Qué quiere decir precios relativos desalineados? El dólar encepado y las tarifas que en ese momento tenían un valor ridículo. Ahora las aceleraste tanto en tan corto plazo que la gente no le puede pagar. Pero en ese momento las tarifas no eran lo que debían ser. Eso en un proceso inflacionario. Entonces, si yo subo las tarifas o desencepo el dólar, la inflación sube. Por otro lado, tenía déficit fiscal grande. 1 de cada 5 pesos que el Estado Nacional gastaba los pedía prestados, pues no los tenía. 1 de cada 5 pesos. 3, no crecimiento y no generación de puestos de trabajo durante 4 años. Entonces yo te digo, bueno, a ver, tratemos de salir. Yo agarro un vértice y digo, bueno, voy a resolver el problema de las tarifas y el cepo. Bueno, tenés más inflación. Y además, como tenés menos poder adquisitivo, vas a tener menos crecimiento. Probablemente resuelvas un poquito el déficit fiscal. Entonces, cualquier cosa que tocabas Sí, la sábana corta. Claro. se afectaba a los otros dos. Entonces, yo la primera cosa que creo es que el gobierno, primero, si vos tenías que corregir ese triángulo, la coordinación entre quién se hacía cargo de cada cosa era vital. Y el gobierno hizo un diseño de gabinete en donde todo estaba particionado. Segundo, eso era tan delicado que creo que ameritaba llamar a la oposición a discutir. Yo dije que el gran pacto, nuestro mini pacto de la Moncloa tendría que haber sido cómo resolvíamos las tarifas. Era la explicación de la totalidad del déficit. De la totalidad del déficit. Era cómo el poder adquisitivo de la gente, la competitividad de las pymes, la rentabilidad de las empresas. No Empatan nos podíamos todo. poner de acuerdo en cómo salir. Y además Macri estaba dispuesto a hacerse cargo de la mala noticia. Con lo cual Entonces, era una yo creo que ahí oportunidad. tendrían que haber convocado. No lo hicieron para discutir. ¿Por qué me parece? Porque hay dos cosas que se combinan. Una subestimación de los problemas estructurales y coyunturales, es decir, de los estructurales agravados por la coyuntura, más una sobreestimación de la propia capacidad. Ahora, Es esta fantasía de que nadie pudo, pero nosotros vamos a poder. Y yendo a uno de los síntomas que es el que nos afecta como ciudadanos que vamos al súper, etcétera, que es la inflación. Sé que es síntoma, siguiendo tu diagnóstico y tu razonamiento, desde el gobierno te dicen, hicimos todo. Secamos la plaza de pesos, subimos la tasa de interés, tratamos de ordenar las cuentas fiscales. No hay nada más que hacer y no baja, o no baja, digamos, lo suficientemente rápido. ¿Qué hicieron mal? ¿Qué falta hacer? ¿Por qué la inflación no cede? ¿Y en qué medida es económico el problema y en qué medida es político? Bueno, con respecto a qué hicieron mal, ahora te digo algunas cosas, pero déjame decir lo siguiente. Esta es mi opinión, ¿sí? Cuando estás ahí,
Siempre son las cosas más difíciles que de afuera y nosotros podemos contar lo contrafáctico, no podemos saber cómo hubiera resultado lo que nosotros pensamos. Sí. Hay algunos de nosotros que pensamos y lo dijimos que la salida, yo me acuerdo, lo dije en un programa de Fantino, apenas pasó. Vas a salir del cepo, vas a tener una devaluación parecida al dólar blue y vas a sacar retenciones, vas a tener una espiral inflacionaria. Los alimentos van a subir. ¿Por qué? Porque aquellas cosas que se exportan valen más por la devaluación y valen más porque le sacas retenciones. Claro. Sobre eso te montás, eso te genera más inflación. Sobre eso montás la quita de tarifas, que es un costo de todos nosotros. Entonces tenés más inflación. La inflación tiene un componente inercial. Una vez que empieza a haber inflación, empezás a adelantarte a que va a haber eso y lo vas incorporando. Y cuanto más alta es la inflación, más inercial es. Sí, por la expectativa. Segundo o tercero, pusiste metas de inflación muy exigentes, no consistentes con el trabajo que hiciste fiscalmente. Porque ahora tenés Casi cero. ajuste fiscal. Claro. Pero en Sí, ese momento había. no tuviste. No había. Entonces, no moderaste la inflación. Y encima, perdiste, es importante para nosotros hacia dónde coordinamos. ¿Sí? Entonces, una vez que vos pones una meta de inflación, que el primer año se te pasan por 10 puntos, el segundo año por 10 puntos, bueno, ya no creemos. Y ahí, para poder convencer al otro de que vas a ir en ese camino, necesitas señales mucho más duras. Yo digo que esto es parecido a que cuando vos en una relación con otro, siempre llegas tarde o siempre le mentís. Entonces, si te pasa recurrentemente, la manera en que recuperas la confianza de que va a ocurrir lo que decís es ser mucho más estricto, es llegar 5 minutos. Sobreactuar. Y eso quiere decir, sobreactuar en la economía es un costo muy grande. Ahora, ¿qué otra cosa me parece que ocurrió mal? Y esta es una discusión que cuando arrancó la crisis financiera yo la tuve varias veces. Y acá la hemos conversado. Vos no podés exportar, Argentina tiene que exportar su Estado. La mitad, el 56% del costo de lo que producís es el Estado. Entonces, el vidrio de acá, la energía, el trabajo puede costar lo mismo que en Chile. Pero si tu Estado es más caro y peor, la única manera de poder exportarlo es con un dólar más alto. Claro, más ¿Sí? competitivo. Entonces, cuando arranca la crisis del año pasado, si vos ajustás el tipo de cambio, el valor del dólar, por el aumento de la presión tributaria y por otras cuestiones, a mí el tipo de cambio del año pasado, al principio, me daba que Argentina tenía un nivel parecido al 2007-2011 cuando el dólar valía 38. En ese momento valía 20. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno, producto de endeudarse con el mundo y la política del Banco Central, hizo que el dólar se atrasara en la Argentina, se volviera barato. Y eso terminó con una devaluación. En un proceso de inflación en curso, en la Argentina, las devaluaciones retroalimentan la inflación. En el origen de todas estas cosas que te digo está el desorden fiscal. Mucho más atrás en el tiempo. Mucho más atrás en el tiempo. ¿Por qué? El desorden fiscal te generó emisión. Final del kirchnerismo. Eso alimentó la inflación que la llevó al doble o al triple de lo que era el principio de Cristina. Segundo, en las tarifas está el desorden fiscal, porque vos te tuvieras que estar 1 de cada 5 pesos que te entraban en subsidios, que además estaban mal orientados, iban mayoritariamente a los que más tienen y mayoritariamente al distrito más rico, estaban mal orientados social y geográficamente. Cuando no los pudiste sostener más, tuviste que aumentar súbitamente las tarifas. Entonces el problema de eso también es fiscal. El problema del atraso del tipo de cambio también es fiscal. Entonces yo digo, el diagnóstico es que la política desordena al Estado aunque le tires más plata. Pero está todo mal. Sí, Todo sí, eso es sí. todo lo que se hizo mal, ¿no? Estamos hablando de hoy para atrás. ¿Y de hoy para adelante qué? Porque me parece que lo que la gente está necesitando es esto de salir de la depresión pensando que algo se puede hacer respecto a este diagnóstico que es muy desalentador. Voy desde el cortísimo plazo al mediano. El cortísimo plazo, el gobierno de las cosas que fue a hacer es ver si tenía más poder de fuego en el Banco Central, porque en un proceso con alta inflación, que vos tenés 2 meses seguidos de 4%, si encima ves que el dólar te sube 10%, Claro. esa rueda se pone en funcionamiento muy rápido. Entonces el gobierno fue a pedir poder intervenir más y discrecionalmente cuando tiene salida de capitales o cuando la gente quiere comprar dólares. Lo logró. No sabemos cuándo, pero lo logró. Es importante porque eso estabiliza dentro de ciertos márgenes el dólar. Después puede haber, eso es la ola, ya no te voltea porque te paraste mejor. Después la corriente, tenés que estar pudiendo leerla y por ahí a veces hay corrientes, si hay mucho temor, que son más grandes, te lleva la ola puesta. Claro. Entonces, eso es una cosa, pero lo del dólar es importante porque corta la aceleración inflacionaria. Segundo, lo decía Felipe González en la nota, la manera dura, y vuelvo al ejemplo de cuando mentís, cuando llegás tarde, la manera dura es, ¿sabés qué? Política monetaria y fiscal a rajatabla.
Si nos sentamos y empezamos a coordinar otra cosa, que Felipe González dice que eso fue el pacto de la Moncloa, un acuerdo de rentas, es decir, de distribución del ingreso para que no haya puja, eso te pone en otro cauce. Por eso a muchos de nosotros nos parece que en esta coyuntura, no solamente política, no solamente electoral, sino inflacionaria, donde vos estás sobreexponiendo al cuerpo de la economía a una receta muy dura para que te empiece a dar señales de que la dolencia particular afloja. Entonces te bombardeo a opiáceos para que no te duela más algo. Digo, pará, no quiero tanto bombardeo de opiáceos. ¿Podemos ver cómo corregimos esto de otra manera? Entonces, la señal de que hay una profundización del diagnóstico, mayor conciencia y acuerdos de algún tipo, para mí pueden sacar a la Argentina de la parálisis de actividad económica, de la desconfianza nuestra del exterior e inclusive la espiral inflacionaria mucho más rápido que cualquier otra receta. María Eugenia Vidal, ¿te parece una buena candidata a presidenta en caso de que Macri siga yendo mal en las encuestas, como piensan algunos empresarios? Bueno, pero está en las encuestas. María Eugenia Vidal es una excelente candidata. A presidente. Pero si lo muestran las encuestas, sí. Pero la verdad que yo no estoy para decidir el candidato a presidente de otro espacio. Es lo mismo que digo, el candidato de la Unidad Ciudadana lo decidirá Unidad Ciudadana, el candidato del PRO lo va a seguir el PRO. Perdón, Martín, vos hablas desde sos opositor, sos oficialista crítico. ¿Qué sos, Martín? La tercera ¿Qué vía. sos? No, digo, porque para saber, claro, desde qué lugar habla. Vamos a decir, la verdad es que hay un problema de definición de lo que es oposición. Si ser oposición es estar siempre en contra de todo lo que hace el otro. No soy oposición, porque esa es una... Así como antes, ¿sí? Recién se me ocurrió cuando antes hablamos del kirchnerismo. Por ejemplo, yo lo escucho al kirchnerismo decir que tenemos una deuda interna antes que externa. Sí, claro. Yo la comparto. También creo que si vos desconocés tu deuda externa, tu deuda interna va a aumentar. Entonces... Claro. Yo no quiero que alguien diga, nosotros vamos a pagar todo a rajatablas hasta que se muera el último argentino. No. Pero tampoco quiero que las soluciones de corto plazo nos engendren un problema más grande a futuro. Entonces yo creo que ese es el calibre de discusiones que tenemos que tener. Antes y ahora, antes había gente que quería que a Cristina le fuera mal. Y ahora hay gente que quiere que a Macri le vaya mal. Yo no quiero nunca ninguna de esas cosas. Y voy a estar parado en la vereda de enfrente para discutir con racionalidad y además presentar una alternativa cuando algo que hace un oficialismo, sea el de Cristina o sea el de Macri, no me gusta, y voy a votar las cosas que creo que están bien, aunque tengan un costo político votarlas. Está bien, está bien. Es sano escuchar eso, ¿no? Me parece que si todos estuvieran en esa sintonía sería mucho más sano para el país. Ahora pienso, ¿qué nos viene, qué nos espera de acá a octubre? ¿Va a seguir esta incertidumbre, la volatilidad del dólar? Da la sensación de que hasta octubre, digo hasta octubre para ponernos puede ser noviembre, no, claro, una fecha, porque puede ser hasta diciembre, como decías vos, o quizás continuar, pero digamos, ¿qué nos espera de acá para adelante? Hoy ya subió el dólar de vuelta, lo que pasa entre China y Estados Unidos nos afecta también. A ver, primero a mí me cuesta encontrar momentos de temor, sí, momentos de incertidumbre tan grande como ahora me cuesta encontrarlo. Sí. ¿Por qué? Porque falta, ¿hoy qué día estamos? Hoy es 6 de mayo. Falta un mes y medio para tener los candidatos. Y vos te fijás, en la oposición, la principal referente de la oposición no dijo si es candidata o no. En el oficialismo, el presidente dijo que iba a ser candidato. Pero hay otros dentro de su propio espacio que creen que por ahí debería ser otro, que es la pregunta que hizo Natalia. Labaña se define como protocandidato. Labaña cree que si él es candidato, Massa no es. Massa cree que si él es candidato, Labaña no es. Entonces, no tenemos ni siquiera los candidatos. Sí. A un mes y medio, no tenemos ni las coaliciones, porque algunos nosotros estamos diciendo, no sabemos cómo van a terminar de armarse los espacios. Sí, pero ¿por qué el mundo sigue apoyándolo a Macri? Déjame ir un segundo antes. ¿Qué nos espera? Primero, nos espera incertidumbre en este sentido hasta que se defina. Una vez que los jugadores estén en la cancha, depende de cómo se arme las posibilidades de futuro de la Argentina, podemos llegar a tener más volatilidad y más incertidumbre. Por eso algunos estamos trabajando contra reloj para ver qué fórmula hay para que eso se aplaque un poco y no se exacerbe después del 22 de junio cuando estén las candidaturas. Entonces, eso es un punto que yo lo que veo es que nos esperan, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando el proceso de selección de candidatos y las elecciones, nos pueden esperar momentos complejos. Por eso creo que hay que tomar, por más que no me guste cómo fue hecho,
la excusa de los 10 puntos para debatir, para intentar debatir más en profundidad. Como dije, una vez que vamos al instrumental, por eso va el ejemplo de que el kirchnerismo te dice la deuda interna y el gobierno te dice la deuda externa. Te digo, no, están las dos deudas. Y cualquiera que incumplamos va a salir mal para el otro. Bueno, si no Máximo incumplimos Kirchner la deuda dijo interna... ahora que habría que retrasar el pago al Sí. FMI, por ejemplo. ¿Qué pasaría con una decisión de esas características? Depende si lo haces unilateralmente Claro. o si es parte O de la una negociación. A mí me tocó estar en negociaciones con el Fondo Monetario. Roberto Alabaña era ministro de Economía. Alfonso Pradey era el presidente del Banco Central. En la salida de la crisis, yo estaba en el Banco Central un montón de veces. Y la verdad que fueron negociaciones en donde ganamos la discusión técnica, que eso es importante, ganar la discusión técnica y política y poder implementar lo que a vos te parece que está bien. Si te entregás al fondo es mucho más complicado. El apoyo del mundo. Yo creo que sí que pasan dos cosas. Primero, es evidente que el mundo está más cómodo con un país que tiene sus problemas, pero en lo discursivo, en la aproximación, es más parecido a lo que los demás países ven en sus propias naciones y sus propios territorios. Entonces, se siente más cómodo el mundo con Macri que con Cristina. Hablando de esta También se comodidad. siente mucho, el mundo financiero se siente mucho más cómodo Sí, con claro. Macri que con Cristina. Y también Macri tuvo mucho apoyo. Por ejemplo, esto es un error mío. Yo estaba en contra de que Argentina organizara el G20 como embajador. ¿Por qué? Porque me parecía, porque mi diagnóstico de la economía no era bueno y porque me parecía que en un momento en que la economía le iba a faltar tracción, iba a tener problemas, tener a todos los líderes del mundo en Argentina, gastar dinero no me parecía lo mejor, pero la verdad es que me equivoqué, porque gracias a que la Argentina estuvo trabajando un año en la organización del G20, Salió bien, sí. creaste buena voluntad con los otros que en la emergencia te sirvió. Recontra. Claro. Recién hablabas de esta comodidad del mundo, ¿no? Y pensaba que hay sectores del kirchnerismo que básicamente proponen abiertamente una suerte de negación del Estado de Derecho, de la República, la disolución del Poder Judicial tal como lo entendemos, como un poder independiente, digamos, aunque sea en la teoría, en la declamación, y reemplazarlo por tribunales populares, y se habla no solamente de reformar la Constitución, sino de hacer una Constitución nueva. ¿Crees que hay algún riesgo institucional en este sentido en relación a la República, en relación a nuestras libertades individuales, a la prensa libre, etcétera? Y si eso lo está viendo el mundo también y los mercados cuando miran a Argentina. A mí eso es casi te diría de lo que más me preocupa. Después las discusiones también. económicas, me parece que otra vez, en los detalles todo lo podemos discutir más en profundidad y hasta encontrar puntos en común. Eso es algo que me preocupa por lo siguiente. En la campaña del 2017, que estaba todo tan polarizado, yo dije que Argentina no podía ser Venezuela. No hubiera llegado a Venezuela. Sigo creyendo lo mismo. Sé que no es atractivo que... Cuando digo esto todo el mundo se enoja. Porque no conviene. Pero yo, ¿por qué digo esto? Porque la verdad es que en economía tenemos algo que se llama preferencias reveladas. ¿Qué es preferencia revelada? Si el agua con gas y el agua sin gas valen lo mismo y vos pedís siempre con gas, yo tiendo a pensar que te gusta el agua con gas. En la Argentina, Cristina perdió 5 de las últimas 4 elecciones. Entonces la sociedad argentina fue por otro camino. De hecho, y no solo la sociedad, la justicia también rechazó la intervención, el Congreso Sí. mal que mal, y las instituciones en general acá son otra cosa. ¿Y por qué? Primero, Argentina tiene una clase media, por más que la hayamos Totalmente. destrozado durante mucho tiempo, muy potente. Segundo, los militares no son una fuerza relevante en la política argentina, producto del terrorismo de Estado y producto de Malvinas. Tercero, los recursos naturales no son propiedad del Estado en Argentina como sí son en Venezuela. Claro. Claro. Entonces, es otra cosa. Ahora, la tensión a la que vos podés someter a una sociedad que tiene estas características, cuando decís que las libertades individuales no son importantes, que están supeditadas a otras cosas, que lo de Venezuela está bien, que Maduro es un líder democrático, bueno, vas a someter a la Argentina a unas tensiones que yo creo que tiene anticuerpos, pero es... Innecesario. No es necesario. Pero recién Marina, Yo recién Marina, hago esta perdón, pregunta. una Yo hago, cosita, sí, yo hago esta pregunta, que es, cuéntenme un país del mundo que le vaya bien haciendo eso. Nadie, ninguno. No, pero perdón, una pregunta y a raíz de todo esto. Desde 1980, desde el 83 para acá que estamos viendo una circunstancia muy particular. Cada partido que ocupa la Casa de Gobierno es fundacional, por lo menos en el primer tramo del ejercicio de su gobierno, ¿sí?
De alguna manera, creo que hay una pregunta de Natalia que te hizo, tuviste que hacer un esfuerzo para recordar algo bueno de un gobierno anterior. ¿Es que todo lo que se ha hecho antes está mal? Esta es mi pregunta. No, pero yo digo, ni todo lo que se ha hecho antes, ni todo lo que se dice ahora. Yo no hice un esfuerzo. Lo que pasa es que hay cosas obvias. Cada vez que a alguien le preguntan qué hizo bien el kirchnerismo, te dicen la asignación universal por hijo. Claro. Entonces, ¿por qué no? Vayamos a la incomodidad? La incomodidad es decir, bueno, deuda interna versus deuda externa. Vayamos a la voluntad de pelea hasta... Hay gobiernos que, por ejemplo, se someten a los mercados internacionales. Hay gobiernos que se pelean con los mercados internacionales. Yo, el desafío no me parece mal, pero tiene que ser un desafío inteligente. Yo le he dicho a la presidenta, por ejemplo, ella cuando defendía la acción de Moreno, decía, porque están agazapados ciertos sectores esperándonos. Le digo, sí, es cierto. Hay algunos que van a defender su propio interés y nosotros somos el Estado, pero si están agazapados esperándote, Sí, no mandes un cavernícola Además, con un garrote porque le van a tirar de todo. Martín, te terminó haciendo a vos así. Está bien, pero... No, bueno, pero digo, a la larga. Bueno, está bien, pero esas son las peleas que yo daba adentro. Entonces, Macri vos me también. decís, ¿por qué Argentina es refundacional? La Argentina es refundacional porque... Pero no solo en lo económico, pero terminan los gobiernos todo. porque terminan los gobiernos en crisis. Claro. Por eso hablé del primer tramo. Todos los gobiernos, pensemos, casi todos los gobiernos han terminado en crisis de un u otro tipo. Si no es moral, es económica. Es verdad. Si no es económica, es de autoritarismo. Bueno, entonces, yo tengo un amigo que es de Argentina hace mucho tiempo que va girando en populismo. Que algún componente autoritario tiene. Después vienen las leyes, las reglas. Frente a los excesos económicos y a la discrecionalidad política, alguien dice, voy a ordenarlo. Pero las reglas no son instituciones, son reglas en contra del otro. Claro. Y cuando eso se agota, vienen las instituciones. Pero las instituciones, la fase institucional viene con la Argentina, está tan debilitada que termina fallando en lo económico. Y entonces volvés al ciclo. Dice, Argentina está en esta suerte de, yo le llamo el Día de la Marmota, por la película famosa con Bill Murray, donde se despertaba todos los días el mismo día. ¿Cuál es la diferencia entre esa película y nosotros? Esa película, Bill Murray trata de pasar al mañana todo el tiempo. Y hace de todo. Se mata, choca con el auto, se toma pastillas para dormir durante todo el día. Trata de ver cómo sale. Hay un momento en que aprovecha el aprendizaje, estar todos los días repitiendo los mismos errores para aprender. Claro. Para modificar su comportamiento con los demás, para abordarlo de otra manera. Y cuando hace eso, termina saliendo. Argentina está en el Día de la Marmota, pero le cuesta aprender. Tenemos que aprender. Le cuesta aprender. Nosotros, los dirigentes, sin duda, y nuestra política en general, ¿no? Esto que está pasando ahora, de este acuerdo que se viene hablando, ojalá se haga realidad, creo que sería muy sano para todos. Ya seguimos hablando con Martín Lustó de política, de economía, y tenemos un juego nuevo. ¿Te animás a participar? Es fácil, hay que elegir nada. Ganás Son gana las ganar elecciones de DM, ¿eh? ¿Puede ¿Qué ganar gana? un ¿Qué millón de gana? pesos? No. Nada. No estamos con nuestro tanto dinero. agradecimiento. Enseguida continuamos. ¿Todavía no fueron a la maratón de descuentos de Walmart y Chango Más? Miren que es hasta el martes. Aprovecha descuentos increíbles en más de 18.000 productos. Comida, bebida, limpieza, perfumería, indumentaria, productos para el hogar y el auto, de todo. Tenés tiempo hasta el martes 7 de mayo para correr a la maratón de descuentos de Walmart y Chango Más y llenar tu carrito con los mejores descuentos. Muchísimas gracias. Bueno, ya continuamos con Martín Lustó. Es un placer escucharte, Martín. Siempre la verdad que tenés una manera de explicar muy clara, siempre te lo digo, pero está bueno escucharte. Y vuelvo a mostrar el libro para todos aquellos que quieran profundizar sobre todo lo que estamos... Es Martín el de la tapa, ¿no? Es Martín. Sí. Martín, que tiene la mitad de la cara bajo el agua y la mitad afuera. No está del todo bajo el agua. Menos mal. Te presentamos Sancor Seguros Beneficia, el programa en el que además de tener la mejor protección con las coberturas de la aseguradora líder, sumás puntos que podrás canjear por múltiples beneficios. Todo lo que asegurás tiene premio, compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Ingresá a www.sancorseguros.com.ar y empezá a disfrutar. Muchas gracias, Sancor Seguros. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos con Martín. Ya seguimos. Aquí estamos de vuelta, estamos con Martín Lustó, enseguida seguimos conversando con él. En la Feria del Libro hay 1000 historias en un solo lugar, encontrá las tuyas con tu tarjeta del Banco Provincia. Del 25 de abril al 13 de mayo, disfruta de un 25% de ahorro o un 40% si estás paquetizado y hasta 6 cuotas sin interés, sin tope de reintegro en los stands adheridos. Muchas gracias. Bueno, de paso vendo el libro de Martín. Martín, mirate, está en la Feria del Libro. Ayer lo estuvo presentando anoche. El jueves presenta Cristina su libro. ¿Presentará también su candidatura? Esa es la Y va gran a ir mucha incógnita. gente.
¿Lo leíste el libro de Cristina? No, me lo regalaron, pero todavía no pude leer. Habla de no Martín, arrancó. Habla de Martín. Sí. Ah, bueno, ese capítulo no llegué. No, hace lo que... Cristina se ocupa en el libro de mandarles mensajes malignos a todos. Entonces recuerda la escena de la 125, bueno. Maldades de Cristina. Por eso no entendiste cuando te dije, te hablé de caos. Ahora me explico por qué te fuiste para otro lado. Pero a veces en la Argentina es como caos y control, como el superagente. Claro, tal cual. Tengo una novedad, las cremas frescas de La Serenísima se renovaron porque ahora el clásico sabor que tanto te gusta se le suman nuevos. Acá está, nuevos picos practiquísimos. Tu crema de siempre, práctica como nunca. Mira. Presentamos los nuevos envases de crema La Serenísima. Para arrancar, para almorzar, para tentar y para volver a guardar, para cortar, para salsear, para batir. Tu crema de siempre, práctica como nunca. Muchas gracias. Bueno, ya seguimos con Martín. ¿Sabías que a medida que pasan los años nuestros músculos y huesos se debilitan? Para eso llegó Boost, el suplemento nutricional de Nestlé, especialmente desarrollado para adultos de 50 años en adelante, que tiene una combinación única de proteína, calcio y vitamina D para ayudarte a mantener músculos y huesos fuertes. Todos sus sabores son riquísimos y además tiene una opción sin sabor que es ideal para enriquecer recetas dulces y saladas. Pedilo en tu farmacia. Boost. Sentite fuerte, sentite activo. Muchas gracias, Boost. Muy bien, continuamos con los avisos. ¿Quién te recibe cuando llegas a tu casa? ¿Quién te acompaña a donde vayas? ¿Quién te da siempre alegría? Tu perro. Alimentalo con Tiernitos, que le brinda multivitaminas, minerales y los nutrientes esenciales para un crecimiento sano y feliz. Busca Tiernitos, un mordisco de sabor 100% natural para el más tierno de la familia. Elegí el que más le gusta: carne y vegetales, pollo, arroz y cereales o el de carne con leche y calcio para cachorros. Tu perro merece lo mejor. Tiernitos, un producto de Pet Food Saladillo. Muchas gracias, Tiernitos. Ahí está, gracias, Tiernitos. Nos vamos a una pausa rapidísima y cuando regresamos seguimos con Martín Lustó. Ya venimos, no te vayas. Aquí estamos de regreso. Estamos con Martín Lustó, enseguida seguimos conversando con él. Para que todos puedan disfrutar el placer de mejor chocolate, Felford creó Torronchino, un chocolate con leche en un equilibrado balance de cereales seleccionados, sin agregado de azúcar y con 0% de grasas trans. Acordate, con Torronchino, dale una dulce posibilidad a tu día. Y si es chocolate, es Felford. Muchas gracias, Felford. Muy bien. Acá está. Ya te lo doy. Nadie está en la suplente de fan. Denle uno a Martín, por lo menos, que se lleve un torronchino. Todavía no fueron a la maratón de descuentos de Walmart y Chango Más. Miren que es hasta el martes. Aprovecha descuentos increíbles en más de 18.000 productos. Comida, bebida, limpieza, perfumería, indumentaria, productos para el hogar y el auto. De todo. Tenés tiempo hasta el martes 7 de mayo para correr a la maratón de descuentos de Walmart y Chango Más y llenar tu carrito con los mejores descuentos. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Martín, pensaba, ¿no? Y vamos a hacer futurología, si fueras en algún momento gobierno, si te tocara formar a vos tu equipo, ¿no? Y sin pensar en los partidos y más pensando en las personas, siguiendo esta línea tuya de querer unir y sacar lo mejor de cada uno. ¿A quién te llevarías del kirchnerismo, de Cambiemos, del radicalismo? ¿Cómo conformarías ese equipo? ¿Quiénes son las personas que vos considerás valiosas de la política? De peronismo, ¿no? Todos, me refiero. Mira, hay una... Cuando asumió Cambiemos, que llevó tanta gente del sector privado, se daba esta discusión si estaba bien o estaba mal. Yo, como soy un convencido de que el sector público requiere administración, porque lo administramos mal, me gusta la gente que tiene experiencia de gestión. Pero creo que el sector público y el sector privado son animales muy distintos. Muy distintos. Por varias cosas. Primero, porque en el sector público vos administrás plata de terceros. Las reglas son más engorrosas, por suerte, porque debería haber con eso más controles. Segundo, porque en el sector privado vos tenés tu accionista, uno en general mayoritario. En el sector público, el accionista mayoritario cambia cada 4 años. También son accionistas tu compañero de gabinete, la oposición, el Congreso, claro, los medios. Tenés 44 millones de accionistas. Entonces la lógica es distinta. ¿Yo qué buscaría? Buscaría gente de la política que haya tenido experiencia de gestión, en el sentido de administrar mejor el Estado y que lo haya hecho de manera honesta. Pero a mí me gustan, no sé... Tirame un nombre, por favor. A mí me gusta, por ejemplo... de gestión y honesto, ayer llamó mucho la atención, Marian, fuera de broma, yo quiero volver a la foto de ayer. Ayer presentaste el libro y había gente muy amplia del gobierno, pero estaba Horacio Rodríguez Larreta, que fue tu archirrival, podemos decir, tu competidor en la Ciudad de Buenos Aires hace 5 minutos. ¿Qué significó eso? ¿Qué se está construyendo ahí? Primero, déjame volver porque si no parece que no contesté. No, pero puede ser un nombre. No, es que pero es por verdad, ejemplo, no dejaste que a mí me gusta mucho cómo administra Cornejo. El intendente de Neuquén, Peche Quiroga, es un tipo que tiene una municipalidad ordenada, que hace obra por todos lados, que tiene superávit, no debe un peso ni nada.
Me gusta cómo administran los socialistas, particularmente la salud. Me gusta lo que hizo Córdoba con la educación. Entonces, creo que hay ejemplos para buscar. Creo que hay que buscar gente que administre bien lo público. Y Facundo Manes, porque también estaba y bueno, todo el tiempo se habla de Facundo Manes como que va a dar el salto a la política y si tiene expectativas sobre eso. Facundo es una persona que construyó de la nada, que es muy difícil, en un área muy compleja, un instituto que es modelo, en un área de salud. Entonces, la verdad que es una experiencia que no se puede perder. Ayer presentó tu libro, ¿no, Facundo? Y Rodríguez Larreta, yo tengo la... Horacio Rodríguez Larreta hay cosas que hace muy bien, cosas bien y cosas que a mí no me gustan. Yo creo que es un gestor eficiente. Lo que pasa es que las prioridades de él son distintas que las mías. Él hace ciertas obras que a mí no me parecen relevantes, sobre todo teniendo en cuenta cómo está la salud, la seguridad, la educación. ¿Cuáles? ¿Cuáles te parecen superfluas? Bueno, yo he contado, yo la verdad que sé que tiene un marketing extraordinario, que a la gente le encantó. Gastar 8.000 millones de pesos en los Juegos Olímpicos de la juventud me parece un disparate. Uy, qué lío, Sí. en el lío que te estás metiendo. ¿En serio? Fue una fiesta, el deporte, el mensaje. Te pone a Buenos Aires en estero. Decime las últimas 3 ciudades que organizaron los Juegos Olímpicos de la Juventud. No, nadie tiene idea. No, ¿Y las próximas? Pero hubo muchos chicos que se acercaron al deporte, a lugares que van a quedar. Perfecto. Yo creo, primero, si es por los lugares que van a quedar y que son importantes, hagámoslos igual. No gastemos en todo lo demás y hagamos esos lugares. Si es por las viviendas, hagámoslas. Si es por lo que los chicos disfrutan, que no lo disfruten una vez en la vida. Generemos una política para eso. Todos, sin excepción, todos los grandes eventos deportivos en los países que no son ricos y las ciudades que no son ricas, implica distraer recursos para otros fines. Entonces yo fui a la Copa América de Venezuela, estadio de fútbol que no se usan. Fui a ver en la crisis griega en el 2009, todo lo que hicieron los Juegos Olímpicos del 2004 destrozándose, el Mundial en Sudáfrica. Entonces vos haces cosas que quedan lindas, a la gente le gusta, pero desde el punto de vista de la administración lógica de los recursos, no es lo mejor. Vos criticaste mucho las bicisendas, ¿Ahora las seguís criticando? No, ahora voy a la vecindad. Ahora, vuelvo a lo anterior. Sí. Lo gestionó bien, impecable. No es mi prioridad, pero es un gran gestor. Okay. No es mi prioridad. Claro. Y eso se puede hablar, sí. De la misma manera, volviendo a cosas a rescatar. Por ejemplo, yo escribí en el 2002, creo, un libro sobre por qué teníamos que tener una asignación universal a la vejez. Porque nuestro sistema previsional no es solamente contributivo, que vos pagás y recibís. Hay parte de las jubilaciones que se pagan con rentas generales, con impuestos, con IVA, con impuesto a los cigarrillos y a los combustibles. Entonces, si vos fumás, viajás o consumís algo, es decir, aunque estés en el sector informal, le estás pagando la jubilación a alguien. Entonces, algo te tiene que tocar. Entonces, ahí tiene razón el kirchnerismo. Vuelvo a lo instrumental. Ahora, una moratoria, 2 moratorias previsionales en el año anterior al año electoral, mal hechas, donde fuiste 150 veces más generoso con el que no aportó que con el que aportó, no. Eso es Te faltó, en el equipo que estábamos armando, te faltó nombrarme a alguien de Cambiemos, del kirchnerismo y del peronismo. A mí me gusta, a veces encuentro gente que no es tan conocida, porque a mí me gusta, para la política, lato en un sentido parecido al de Emilio Monzó. Pero, por ejemplo, el equipo de Emilio es muy bueno administrando el Congreso. Florencia Romano, que es una chica que nadie conoce, es extraordinaria administrando el Congreso. Lo administrativo, lo de todos los días, abrirlo y cerrarlo, que funcione mejor que antes. Bueno, a mí me gusta eso. Gente que de Cambiemos que ideológicamente piensa distinto que yo. Más cercano a la iglesia, más religioso, pañuelo celeste, pero para mí un dirigente que tiene un futuro enorme y que gestiona la política muy bien dentro del Congreso, Nicolás Massot. Sí, que se está escapando a la pregunta más picante de Mariana. Del kirchnerismo tiene que elegir a uno. Claro, bueno, dale tiempo. Pero es que, por ejemplo, a mí Tajana, a mí me gusta como canciller Tajana. Me parece que tiene una formación muy profunda y una lectura muy interesante. Tengo buena relación con Rafael Bielsa. Te dije, de los economistas que tiene, el que más me gusta es Emanuel. Pero te puedo nombrar, digo, como dije antes, hay ciertas cosas. Filmus sabe más. ¿Filmus tiene para aportar en educación? Sí. Claro que sí. Aunque sea en una charla, sin ninguna duda. Bueno, si sería mi ministro de Educación, probablemente no. ¿Y a Labaña no lo rescatás para nada? Sí, Labaña. Pero cuando dije experiencia de gestión, nombré el caso de Córdoba y la educación. Córdoba hizo una muy buena gestión de educación. Sí. Hay cosas que hace Santa Fe en salud que son extraordinarias. Ojalá las hiciera la Ciudad de Buenos Aires.
Entonces, ¿por qué no vas a tener una intendente, no sé, Mónica Fein, que administró un lugar grande? Ahora, a mí me encantaría que Pablo Hapkin, que fue compañero en la Cámara, fuera el intendente de... o sea, en el futuro cercano, el intendente de Rosario. Creo que haría una gestión extraordinaria, que le imprimiría un dinamismo muy significativo. Entonces, la verdad es que creo que hay buenos dirigentes por todos lados. Me parece que, como son animales distintos... Primero, no buscaría gente que administra la política por la política. Vos tenés que ir a administrar el Estado. Y el Estado tiene un objeto, que es brindarle más cosas, bienes y servicios a los ciudadanos. Cuando gastás la plata mal, eso no le llega a los ciudadanos. Entonces, la calidad de la gestión me parece muy importante. Pero tiene que ser gente con experiencia en política. Tiene que ser gente de distintos lugares del país, porque este es un país federal, desigual, con realidades muy diferentes. Y para mí tiene que ser gente con peso político. Porque cuando vos la política, las relaciones interpersonales, cuando todo va bien son superfluas. Es como en tu vida. Sí. Vos no necesitas amigos cuando todo va bien. Necesitas amigos cuando todo va mal. Pero los amigos que están cuando todo va mal los hiciste cuando todo te va bien. Está bien el punto. No hablamos de La Baña casi, ni hablamos de Massa tampoco casi. Que ayer apareció Massa en el video de Sí, tu Sergio libro. Massa mandó un mensaje igual que Gerardo Morales. ¿Estás como una relación con Massa? Sí, en general, yo tengo buena relación con todos. Trato de tener buena relación con todos. No quiere decir que pensemos igual. Claro. Nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza que hablar con el otro, dialogar, debatir... Es estar de acuerdo. Sí, porque además a mí me gusta este ejemplo, que es que al revés que los virus, las malas ideas, es decir, si una idea te parece mala, no te la vas a contagiar, no te preocupes. Está bien, pero puedes escucharla tranquilamente. Sí. Es una buena teoría. Gracias, Martín. Un placer haberte tenido con el tiempo que nos brindaste y muy claro todo el diagnóstico que hiciste de nuestro momento. Interesante escucharte. Muchas gracias. Gracias a Paraíso Natural, la comida española más rica. Hemos comido muy rico. Gracias Casa Rincón, que estoy vestida de Casa Rincón hoy. Muchísimas gracias. Arcani son los zapatos, divinos también. Subo todo al Instagram. Y bueno, nos despedimos hasta mañana. Si Dios quiere, muchas gracias a todo el equipo. Mañana nos volvemos a ver. Hasta luego, gracias. Un gusto.